Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien por acá? Buenas tardes, profesor, te escucho bien. Gracias, Lorena. Bueno, continuando hoy con el tema que comenzamos ayer, el tema 14 relativo a las instituciones generales del derecho internacional privado de carácter positivo. Vamos a continuar hoy con el tema del reenvío y creo que nos da chance de al menos comenzar con el tema de la cuestión incidental. Nosotros ayer vimos la institución de la calificación y planteamos cómo se constituye como un paso previo a la aplicación de la norma de conflicto y comenzamos a ver al menos los antecedentes jurisprudenciales tanto en derecho comparado como en el derecho venezolano del reenvío como institución general que esta sí se presenta como una consecuencia de la aplicación propiamente dicha de la norma de conflicto. Ahora, nosotros vamos a ver acá que el reenvío tiene unos presupuestos que son concurrentes y que deben verificarse todos para que se dé el fenómeno eh, que estamos estudiando. En primer lugar, tenemos como primer presupuesto la remisión de la norma de conflicto del foro a un derecho extranjero. Por ejemplo, si estamos aplicando el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que recordarán ustedes que habla de existencia y estado y capacidad de las personas, y regulándose esta por el derecho del domicilio de la persona cuya existencia, estado o capacidad se juzga, si ese domicilio se encuentra en el extranjero, pues se aplicará derecho extranjero. De lo contrario, si tenemos una situación en donde la norma de conflicto remite al derecho venezolano, no hay posibilidad de configurarse el reenvío. Entonces aquí comenzamos a ver que el reenvío, y eso ocurre con el resto de las instituciones generales que vamos a ver en este tema y en el siguiente, se plantean, a diferencia de la calificación, como una consecuencia de la remisión de la norma de conflicto a un derecho extranjero. En este caso, por la inclusión en esa remisión de las normas de conflicto de ese derecho extranjero, pero vamos a ver que otras instituciones tienen otros presupuestos distintos. En segundo lugar, está la aceptación de la remisión global o máxima por el sistema de derecho internacional privado del foro. ¿Esto qué implica? Que cuando la norma de conflicto venezolana nos dice se va a aplicar, por ejemplo, el derecho del último domicilio del causante para las sucesiones, y ese último domicilio es en el extranjero. La remisión global o máxima implica que se tienen que tomar en consideración no solo las normas materiales de ese derecho extranjero, sino también las normas de conflicto. Recuérdense que esta era una de las consecuencias que se derivaba de la tesis jurídica en cuanto a la aplicación del extranjero. Nosotros allí hablábamos del principio de aplicación integral del derecho extranjero en dos facetas. Una primera faceta que implica que no solo se aplican las normas de derecho privado, sino que también pueden aplicarse aquellas de derecho público. Y otra faceta, que es la que nos interesa acá, que no solo se aplican las normas de derecho material, sino también las normas de conflicto de ese derecho al que remite la ley venezolana. Ahora bien, este requisito se debe revisar en Venezuela de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Por qué? Porque ha habido una tesis en Venezuela y creo que eso ha calado en el resto de la doctrina. Es una doctrina planteada por el profesor Hernández Bretón, que indica que cuando este artículo nos establece que
la aplicación de ese derecho extranjero debe realizarse de forma tal que se cumplan con los objetivos de la norma de conflicto venezolana. Allí se está planteando una situación en la cual puede llegar a limitarse la remisión realizada por las normas de conflicto en aquellos casos en donde el reenvío sea contrario a tales objetivos. Por ejemplo, el caso más claro de esto es la situación de los contratos internacionales. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de que el artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado plantea como factor de conexión la autonomía de la voluntad, es decir, que las partes pueden elegir el derecho aplicable a su contrato internacional, pareciera ir en contra de esa seguridad jurídica el hecho de que cuando el juez se remita a ese derecho elegido por las partes, aplique también sus normas de conflicto, lo que pueda resultar en que se aplique el derecho venezolano o un derecho distinto al que las partes han elegido. Porque a final de cuentas, la autonomía de la voluntad de carácter conflictual, es decir, esa elección del derecho aplicable por las partes, no tiene otro fin sino que las partes tengan la certeza de conocer el derecho al cual se va a someter su situación jurídica. Y no solo en el caso de un conflicto que llegue a ser judicial, sino de la propia aplicación y ejecución de ese contrato internacional en la práctica. Entonces, este es uno de los casos en donde se puede plantear eso. Lo mismo puede ocurrir dependiendo de la situación con el derecho aplicable a la forma de los actos. Sobre todo porque cuando nosotros vemos el artículo 37 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que estudiamos cuando vimos las estructuras de las normas de conflicto, allí nosotros tenemos básicamente 4 factores de conexión, lo que quiere decir que en el fondo el legislador venezolano tiene como fin último de esa norma favorecer la validez formal de los actos que se involucren en un asunto de derecho internacional privado. Por eso es que este planteamiento del profesor Hernández Bretón es bastante interesante, porque se evidencia algo que se le criticaba mucho a Savigny, sobre todo por los autores de la Revolución Metodológica Norteamericana, y es que no solo se debe aplicar la norma de conflicto con su consecuencia jurídica a ciegas, sino que también debe entenderse, 1, el fin material que persigue esa norma, y 2, el resultado que en la práctica esa norma nos genera. En tercer lugar, tenemos como siguiente requisito o presupuesto del reenvío la diferencia literal o de sentido en los factores de conexión de las normas de la norma de conflicto nacional, es decir, la venezolana, y la extranjera. Al revisar la norma de conflicto de derecho extranjero, el juez debe evidenciar que existe una diferencia literal entre ambas normas, es decir, que tengan factores de conexión plenamente distintos, o que se pueda presentar una diferencia de sentido o de interpretación de ese factor de conexión. Por ejemplo, una diferencia literal ocurriría en el caso de que, por ejemplo, partiendo del artículo 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que regula la institución de la filiación, allí se nos indica que las relaciones entre padres e hijos se rigen por el derecho del domicilio del hijo. Podemos tener, por ejemplo, en ese caso, que ese hijo es un nacional venezolano domiciliado en Italia. Entonces, nos tendríamos que dirigir al derecho italiano. Y al llegar al derecho italiano, nos percataríamos que el artículo 33 del Código Civil italiano, o de esa ley preliminar de derecho internacional privado que compone ese Código Civil, nos indica que la filiación está determinada por la ley nacional del hijo al momento de su nacimiento.
Entonces allí tenemos una diferencia literal porque en un caso el factor de conexión es el domicilio y en el otro es la nacionalidad. Pero puede haber también una diferencia de sentido o de interpretación cuando los factores de conexión son iguales en apariencia, pero al estudiarlos cada uno se evidencia que se entienden de forma distinta. Esto es lo que ocurría a final de cuentas en los casos que nosotros comentábamos el día de ayer. En el caso Collier versus Rivas pasaba esto en cuanto al domicilio, que en el caso de Inglaterra y en el caso de Bruselas, de Bélgica, se entendía el domicilio de una forma distinta. Lo mismo ocurrió en el caso Forgo, con el mismo factor de conexión del domicilio, y lo mismo ocurrió en el caso venezolano de Quintana versus Sion, con el factor de conexión del lugar de emisión de esa letra de cambio. Entonces allí puede presentarse esa divergencia entre los factores de conexión en estas dos modalidades. Y por último, como último presupuesto de la institución del reenvío, tenemos el que esa diferencia entre los factores de conexión resulte en que la norma de conflicto extranjera me remita a otro derecho. Es decir, no basta con que haya una diferencia entre las normas, sino que en la práctica eso me tiene que tener por consecuencia la remisión de esa norma de conflicto extranjera a un derecho distinto de aquel en el cual está incluida. Eso puede abarcar la situación en la que se devuelve el asunto al derecho venezolano o que se remita a un derecho distinto al venezolano y al que remite la norma de conflicto venezolana. Entonces, aquí vemos que se pueden presentar varios supuestos de reenvío, como vamos a ir viendo en unos momentos. Pero, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Continuando. Ya, perdone. Sí. Profesor, perdone. Adelante, Pedro. Sí, la pregunta es cuando se le va a dar es el sentido de interpretación. ¿Cómo saber allí entonces? Porque dice que van a ser iguales, pero cada derecho lo va a entender de forma distinta. Esa parte no la termino de captar del todo, porque va a depender de quién, de la interpretación que le dé cada estado o cada juez, o la forma de aplicación de ese derecho tradicionalmente en ese estado del que se refiera. Esa parte no la termino de entender, o sea, específicamente por quién es el que la interpreta allí en ese caso. Ajá. Esa es la parte que quisiera... Aquí recuerda que todo este problema se presenta, por así decirlo, en la cabeza del juez venezolano. Cuando un juez venezolano se enfrenta a un tema de derecho internacional privado, él tiene que determinar el derecho aplicable. ¿Cómo va a determinar el derecho aplicable? Últimamente, en la mayoría de los casos, aplicando una norma de conflicto. Entonces, cuando esa norma de conflicto me remita a un derecho extranjero, siempre se tiene que aplicar ese derecho extranjero tal cual como lo harían en su país. Eso implica que si se habla, por ejemplo, de domicilio, de nacionalidad, de lugar de emisión, del lugar de celebración del contrato, el juez venezolano tiene que interpretar esos factores de conexión tal cual como lo haría un juez de ese estado determinado. Entonces, esa operación la hace propiamente el juez venezolano partiendo de los criterios de ese derecho extranjero. Y por eso es que entonces él va a llegar a la conclusión, ok, en este caso tenemos una diferencia literal porque tenemos un factor de conexión A y B, pero en este otro caso podemos tener una diferencia de sentido porque en apariencia pareciera que ambos factores de conexión son A, pero al interpretarlo vemos que son distintos. Como en ese supuesto, en los supuestos que hemos visto de domicilio fáctico, como es en caso venezolano, con el domicilio jurídico.
en el sentido de que se tenga que cumplir algún requisito de autorización, de notificación a algún organismo público, etcétera. Pero eso lo hace, en la práctica lo tiene que hacer el juez del foro, que en nuestro caso es el juez venezolano. No sé si con eso te queda claro o hay alguna duda adicional. Ya, profesor, listo, ya lo entendí. Gracias. Chévere. Entonces, partiendo de estos presupuestos, vemos nosotros que hay distintas modalidades de reenvío. Básicamente nosotros aquí vamos a ver 3 grandes supuestos o mejor dicho, 4 supuestos particulares de reenvío y cómo la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana soluciona cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos al reenvío de primer grado. El reenvío de primer grado ocurre cuando la norma de conflicto del foro, es decir, la del Estado A, remite a un derecho extranjero denominado Estado B, que a su vez devuelve la competencia en cuanto al derecho aplicable al ordenamiento jurídico del juez. Por eso es que si ustedes ven la doctrina en materia de derecho internacional privado, normalmente se denomina a esta modalidad de reenvío como el reenvío ABA, por esa interacción entre el Estado A y el Estado B. Esto fue lo que nosotros vimos en el caso Collier versus Rivas, lo que vimos en el caso Forgo, lo que vimos en el caso Schuneck y en el caso Quintana versus Sion. Y de hecho en el caso que les comenté que ocurrió en diciembre del año pasado aquí en la Sala Constitucional, también se presentó un supuesto de reenvío de primer grado. ¿Cómo podemos entender esto mejor? Con un ejemplo práctico. Pongámonos que se está conociendo ante los tribunales venezolanos una demanda de partición de herencia en donde se solicita tanto la liquidación como la división de la masa hereditaria de un señor X, que es una persona de nacionalidad venezolana, pero que los últimos 10 años de su vida estuvo domiciliado en España. Si nosotros nos vamos al tema de derecho aplicable, habiéndose ya asumido la jurisdicción de los tribunales venezolanos, nosotros vemos que en primer lugar no hay un tratado entre Venezuela y España que regule el tema del derecho aplicable a las sucesiones. Entonces tenemos que bajar a la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces allí podríamos ver que el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana nos indica que las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante, lo que, dado los hechos del caso, nos llevaría al derecho español. Ahora bien, si nosotros nos vamos al derecho español, tomando en cuenta esa remisión global que vimos en los presupuestos, nosotros tendríamos que ver, en primer lugar, las normas de conflicto del derecho español con el fin de ver si confirma o no la remisión hecha por la ley venezolana. Entonces allí nos podríamos encontrar con el artículo 9.8 del Código Civil Español, que nos indica que la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento. Incluso, y esto es muy importante, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Porque esta norma y el sistema español en su faceta doméstica, al menos, como ocurre con la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, asumen el principio de unidad de la sucesión. Vamos a ver más adelante de qué viene eso. Pero como vemos, aquí en este caso se cumple el supuesto. ¿Por qué? Porque el derecho de Venezuela, a través de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, como Estado A, remite al derecho español
Estado B, y esta a su vez remite de vuelta al derecho venezolano. ¿Queda claro hasta ahora o hay algo que no esté claro de la explicación? Ok. En segundo lugar, tendríamos al reenvío de segundo grado. El reenvío de segundo grado ocurre cuando la norma de conflicto del Estado A, que en nuestro caso es Venezuela, siempre el Estado A, en nuestro caso, va a ser Venezuela. Siempre. Remite a un derecho extranjero, que denominaríamos aquí Estado B, el cual a su vez remite al derecho de un tercer Estado, denominado Estado C, el cual ratifica su competencia. Para esto, para entender este caso, podríamos modificar el ejemplo utilizado anteriormente y decir, mira, en este caso no se trataba de un venezolano domiciliado en España, sino de un nacional italiano domiciliado en España. ¿Qué podría ocurrir aquí entonces? Bueno, de nuevo, partiendo de la ausencia de un tratado entre España, Venezuela e Italia, se deberá aplicar la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, el mismo artículo 34. Ese artículo 34 nos remitiría al derecho español, pero revisando el derecho español nos evidenciamos que se tendría que aplicar el derecho italiano. ¿Por qué? Porque será el derecho de la nacionalidad de ese causante cuya masa hereditaria se quiere liquidar y dividir. Eso nos llevaría entonces al derecho italiano. Y en el derecho italiano tendríamos que revisar el artículo 46.1 de su Ley de Derecho Internacional Privado, que indica, casualmente, que la sucesión por causa de muerte se rige por la ley nacional del de cuya herencia se trata al momento de su deceso. Es decir, el derecho internacional privado italiano confirma la remisión hecha por el derecho internacional privado español. Entonces, ahí se presenta la situación. El derecho venezolano, Estado A, remite al derecho español, Estado B, el cual remite a su vez al derecho italiano, Estado C, y ese Estado C ratifica su competencia. Por eso es que en la doctrina este tipo de reenvío se denomina como reenvío ABCC. Y ese CC, esa doble C, siempre se tiene que verificar. Porque de lo contrario, estaríamos en una de las situaciones que vamos a ver a continuación. El caso más famoso en donde se presentó este supuesto, del reenvío de segundo grado fue un caso denominado Patiño contra Patiño. Allí, en la guía que yo les voy a pasar de este tema 14, ustedes van a ver un resumen bastante completo, creo, de ese caso. No me quiero detener aquí mucho, pero aquí fue la primera situación en la cual de la cual se derivó la posibilidad de un reenvío distinto al reenvío de primer grado planteado por el caso Forgo por un reenvío de segundo grado, y esto ocurrió también a raíz de una decisión de la Corte de Casación francesa, si no recuerdo mal, de inicios de los años 60 del siglo pasado, en donde se presentó esa situación. En ese caso la norma de conflicto francesa remitía al derecho boliviano, y el derecho boliviano remitía a la ley española, y la ley española confirmaba su competencia. En ese caso se trataba de una demanda por cobro de cantidades de dinero.
Pero el caso es interesante, solo que es, por así llamarlo, una saga jurídica porque ahí hubo litigio en al menos 4 países. Hubo una demanda en los Estados Unidos, hubo otra demanda en Francia, hubo también otro asunto en México y en España. Entonces, es uno de esos casos de derecho internacional privado que ha dado mucha tela que cortar e incluso generó otra modalidad de esta institución general que estamos viendo el día de hoy. ¿Todo claro con el supuesto del reenvío en segundo grado? ¿Algo que no haya quedado claro? Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes, Mar. En este caso se entiende que no puede haber devolución, ¿no? Porque tiene que haber ratificación para que se cumpla el principio de reenvío de segundo grado. Correcto. Ahora, si no se da ese principio de reenvío de segundo grado y este estado C decide retornar o regresar o devolver, lo tiene que hacer en ese mismo orden, por ejemplo, retornarle al estado B o puede retornar directamente al estado A. Puede retornar. Ya no sería reenvío de segundo grado, evidentemente. Exacto, y tampoco sería reenvío de primer grado. Y eso nos lleva, eso en efecto puede ocurrir, y eso nos lleva a las otras 2 situaciones que tenemos acá, que son el reenvío de ulterior grado o el reenvío circular. Porque ¿qué ocurre en estos 2 casos? En el reenvío de ulterior grado y en el reenvío circular tenemos básicamente una situación de remisiones infinitas. ¿Infinitas por qué? Porque en el caso del reenvío de ulterior grado, el estado A, que es Venezuela, remite al estado B, que por ejemplo es España, este remite al estado C, que es Italia, este remite al estado D, que es Alemania, X, y así sucesivamente ad infinito. Como puede ocurrir la situación que planteas tú, Ismar, que el estado A remita al derecho del estado B, el estado B remite al estado C, el estado C al estado D, y esa sucesión de remisiones lleve de nuevo al derecho del estado A. Por eso es que se llama circular. Y allí también, en un caso, por así decirlo, se presenta una remisión en línea entre distintos estados, mientras que en el otro se presenta una remisión circular que lleva a la situación de cómo se tiene que resolver ese asunto. No sé si con eso... Entendido, profesor, muchas gracias. Chévere. Ahora, partiendo de estos presupuestos, la pregunta entonces está en lo siguiente: en cómo se tiene que resolver cada uno de estos reenvíos que hemos visto. Porque si nosotros los ponemos en el escenario de cualquiera de estos supuestos, por ejemplo, si nosotros vemos el derecho del estado A, este nos remite al derecho del estado B, el del derecho del estado B remite al estado A, el estado A remite al estado B, por eso es que se presenta ese reenvío. Lo mismo podría ocurrir con el reenvío de segundo grado y lo mismo se presenta en una forma más patente en el reenvío de ulterior grado y en el reenvío circular. Para ello nos tenemos que remitir entonces al artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual nos presenta en sus distintos parágrafos las soluciones que tenemos que aplicar a los efectos de cada uno de estos supuestos de reenvío. El artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado es la única norma que regula el reenvío de forma general. ¿Por qué digo de forma general? Porque hay otras normas que incluyen algunas referencias que limitan la posibilidad del reenvío, pero no que solucionan los problemas que pueden abarcar cada uno de estos supuestos que hemos visto anteriormente.
En el artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que valga la acotación, no es una norma de conflicto, sino una norma auxiliar a la aplicación de una norma de conflicto, se nos indica lo siguiente. Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho de un tercer estado que a su vez se declare competente, deberá aplicarse el derecho interno de ese tercer estado. Aquí lo que se está regulando es la situación del reenvío de segundo grado. ¿Por qué? Porque de nuevo, el derecho venezolano remite al derecho extranjero, que es el estado B. Ese derecho extranjero remite a un derecho distinto, que sería estado C, el cual se declara a su vez competente, es decir, ratifica la competencia o ratifica la remisión hecha por el estado B. Luego, en la primera parte, el artículo 4 regula el reenvío de primer grado. Idealmente, para tener un orden más lógico, habría sido primera parte el encabezado, pero bueno, así fue como quedó la norma en su promulgación en 1998. Esta primera parte del artículo 4 nos indica lo siguiente. Cuando el derecho extranjero competente declare aplicable el derecho venezolano, deberá aplicarse este derecho. Es decir, que la situación de reenvío de primer grado no es que vamos a estar eternamente en esa remisión de estado A a estado B hasta el infinito, sino que al ver que, por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos remite al derecho español y que el derecho español a través del artículo 9.8 del Código Civil nos remite de vuelta al derecho venezolano, ya nos quedamos con la respuesta de que se va a aplicar el derecho venezolano. Y en el último parágrafo, en la última parte de esta norma, se nos presenta la situación o la solución, mejor dicho, que ideó el legislador venezolano para los casos de reenvío de ulterior grado o reenvío circular. Porque aquí se nos indica lo siguiente. En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, es decir, en los casos distintos a reenvío de primer grado o de segundo grado, deberá aplicarse el derecho interno, implicándose el derecho material sin considerar las normas de derecho internacional privado del Estado que declare competente la norma venezolana de conflicto. ¿Esto cómo se resuelve, cómo se come? Si nosotros estamos en una situación de reenvío de ulterior grado, por ejemplo, que el derecho venezolano remita a través del artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado al derecho español, ese derecho español remite el derecho boliviano, el boliviano al argentino, el argentino al chileno, etc. Ya cuando el juez venezolano evidencia que ese estado C no confirma su competencia, sino que remita a un cuarto estado, él ya lo que hace es devolverse a la norma de conflicto venezolana y dice, ok, la norma de conflicto venezolana me dice que aplica el derecho español. Como tengo aquí una situación de reenvío de ulterior grado, debo aplicar la solución de segunda parte del artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que me indica que entonces tengo que aplicar el derecho material del Estado al que me remite mi norma de conflicto, que en este caso es el derecho español. Y con ese derecho es que se va a solucionar la controversia. Por eso es que esta última parte del artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado es relevante para estos otros dos supuestos. Porque de lo contrario, estaríamos siempre en esa línea infinita o en ese círculo sin fin
de remisiones con el fin de ubicar el derecho aplicable a una situación conectada con varios ordenamientos jurídicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto al reenvío? Ok, para entender mejor este asunto, creo que nos es útil resolver un par de casitos de ejemplos que les traigo acá sobre el reenvío. Ok, veamos por ejemplo este primer caso. Ante el juzgado décimo de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, se está conociendo una demanda de inquisición de paternidad incoada por Alan Brito, venezolano domiciliado en España, en contra Cable de Cobre, sirio-chileno domiciliado en Argentina, mediante la cual se busca establecer su filiación. En vista de lo planteado y asumiendo que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, entonces hay que responder algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la fuente aplicable? En segundo lugar, ¿cuál es el derecho aplicable? Y ¿por qué se llega a la aplicación de ese derecho? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar? Tenemos un caso con elementos de extranjería relevantes en donde nos interesa especialmente el domicilio de las dos personas involucradas. El domicilio de Alan, que es en España, y el domicilio de Cable, que es en Argentina. Entonces, entre Venezuela, España y Argentina no existe un derecho o un tratado internacional que regule el derecho aplicable a la filiación. Entonces tenemos que bajar a la norma de conflicto venezolana. En la norma de conflicto venezolana nosotros partimos entonces del artículo 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que de nuevo nos indica que las relaciones entre padres e hijos se rigen por el derecho del domicilio del hijo. En este caso, el hijo es Alan Brito. Entonces, partiendo de esa remisión, se nos es evidente que el derecho aplicable en principio es el derecho español. Pero esa remisión hecha por el artículo 24 de la Ley de Derecho Internacional Privado a ese derecho español es general o amplia, a diferencia de una remisión restringida. ¿Qué es remisión general o amplia y qué es remisión restringida? La remisión general o amplia es aquella que incluye la norma de conflicto, las normas de conflicto de ese derecho, y la restringida es la que incluye solo las normas materiales, es decir, las normas del derecho interno sin considerar las normas de conflicto. Entonces, al ser global o general, global o máxima, esa remisión tenemos que tener en cuenta la norma de conflicto española. Esa norma de conflicto española, aquí la tenemos citada, nos indica lo siguiente: se aplicará el derecho de la nacionalidad del hijo a los asuntos filiatorios. Entonces, ¿qué nos dice el caso? Que el hijo, Alan Brito, tiene nacionalidad venezolana. Entonces, ¿qué tipo de reenvío se nos está presentando aquí? ¿De primer grado, segundo grado, ulterior grado o circular? Primer grado. Primer grado. Entonces, ¿cuál es la solución del caso? Que el derecho aplicable es el venezolano. Pero esa respuesta no puede venir del vacío, sino que viene por aplicación
de primera parte del artículo 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que es el que nos da la respuesta de que cuando el derecho venezolano remite a un derecho extranjero y ese extranjero devuelve al venezolano, es el venezolano el que en última instancia va a aplicar. Porque si no estaríamos eternamente en esa remisión entre el derecho venezolano y el derecho español. En otras palabras, es el artículo 4 el que nos da la respuesta concreta del artículo del caso en concreto. ¿Queda claro este supuesto? ¿Alguna duda sobre su resolución? Ok, vamos a ver el segundo caso. Ante el juzgado de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, se está conociendo una demanda de partición de la comunidad hereditaria entre los hermanos Nielsen, en vista de que su padre Mikkel Nielsen, alemán domiciliado en Suiza desde hace 20 años, falleció dejando bienes en Venezuela. En vista de lo planteado y asumiendo que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción, hay que responder las mismas preguntas que respondíamos arriba. Aquí de nuevo tenemos un caso con elementos de extranjería relevantes, porque se trata de una herencia de un causante que tiene una nacionalidad y un domicilio distinto al venezolano, el cual entre los bienes que tenía, tiene algunos que se encuentran en Venezuela. Entonces, es un caso que entra dentro del ámbito de la Ley de Derecho Internacional Privado. Eso nos lleva a determinar la fuente aplicable. Aquí tenemos como estados relevantes a tres, básicamente. El Estado alemán, el Estado suizo y el Estado venezolano. Alemán y suizo porque son respectivamente el estado de la nacionalidad y del domicilio del causante, y Venezuela porque por un lado es donde se encuentran parte de los bienes, al menos de esa herencia, como por ser el estado ante el cual se interpuso la demanda de partición. Entonces, entre esos tres estados no existe tampoco un supuesto de un tratado que regule el derecho aplicable a las sucesiones. Solo hay un tratado que regula ese tema, que es el Código Bustamante, pero él no ha sido ratificado ni por Alemania ni por Suiza, y si a eso vamos, por ningún país europeo. Entonces, eso nos lleva a la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana. La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana nos dice en el artículo 34 que las sucesiones se rigen por el derecho del domicilio del causante. Y ya yo les he adelantado, a pesar de que veremos las sucesiones en el derecho internacional privado más adelante, que ese factor de conexión se debe entender como el último domicilio, no cualquier domicilio, sino el domicilio del causante al momento de este fallecer. Entonces, tomando los hechos del caso, vemos que el causante estaba domiciliado en Suiza. De hecho, antes de fallecer ya tenía domiciliado en Suiza 20 años. Entonces nos interesa la ley del ordenamiento jurídico suizo. De nuevo, en este caso, el artículo 34 realiza una remisión global o máxima al derecho suizo, que es el derecho del domicilio del causante al momento de fallecer. Entonces, allí nos interesa ver la norma de conflicto suiza. En este caso la tenemos citada. Artículo 80 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza, que nos indica que se aplicará el derecho de la nacionalidad a las sucesiones.
no de cualquier nacionalidad, de la nacionalidad de cualquier persona, sino de la nacionalidad del causante. Entonces, al tomar de nuevo los hechos del caso, vemos que Mikkel Nielsen, que es el causante, es de nacionalidad alemana. Por lo que tenemos que ver ahora la norma de conflicto alemana. Y aquí vemos que el artículo 223 del Código Civil alemán nos indica que las sucesiones se regirán por la ley de la nacionalidad del causante. Entonces les pregunto, ¿qué tipo de reenvío se nos está presentando en este caso? ¿Primer grado, segundo grado, ulterior grado o circular? Reenvío de segundo grado, profesor. Ok, aquí en efecto se nos está presentando un reenvío de segundo grado. ¿Por qué? Porque el Estado A, que es Venezuela, a través del artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado, remite al Estado B, que es Suiza, el cual a través del artículo 80 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza remite de nuevo o remite sucesivamente al derecho alemán, por ser el derecho de la nacionalidad, el cual a través del artículo 223 del Código Civil alemán confirma dicha remisión. Esta es una mecánica normal de un caso de reenvío tipo examen, en donde ustedes van a tener... Disculpe. Sí, adelante, Ismar. Disculpe, en este caso queda suficientemente claro porque usted está señalando las normas. Bueno, las normas las vamos a identificar nosotros, por supuesto, pero usted está citando los artículos específicamente, ¿no? En el caso práctico, ¿qué nos recomienda usted para que dominemos toda esta cantidad de información? Es decir, a nivel jurídico, porque usted bien dijo ayer que es muy difícil incluso que un juez maneje toda esta información. ¿Qué recomendación nos da usted para que, por ejemplo, en un caso práctico, nosotros dominemos todas estas leyes? Porque mira, nos tenemos que remitir en primera instancia, en este caso, por ejemplo, al derecho suizo y buscar específicamente en una ley, luego remitirnos al derecho alemán y buscar específicamente en una ley, en este caso ratificó, entonces segundo grado. Pero en el caso práctico, ¿usted qué nos recomienda para dominar todo este tipo de jurídicos? O si en el caso, por ejemplo, claro, yo no me estoy remitiendo al examen, yo no me estoy remitiendo al conocimiento para aprender, pero claro, en el caso del examen también usted nos colocaría, por ejemplo, estos artículos, no sé, de manera referencial. Sí, claro, porque eso es a lo que iba exactamente. En un caso de examen, en la evaluación de esta materia, no es que yo les voy a dar a ustedes nada más el planteamiento y ustedes tienen que buscar las normas por ahí. Yo les pondría de alguna forma la referencia de las normas extranjeras a utilizar para concentrarnos en cómo ustedes resuelven el asunto y si entienden debidamente la institución general de derecho internacional privado que está involucrada en el caso, porque de lo contrario se perdería demasiado tiempo buscando la referencia de las normas nacionales de cada uno de los estados involucrados. Pero en un caso de la vida real, en un caso de la práctica, lo importante es entender al menos dos cosas. Uno, que la remisión hecha por la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana a través de la norma de conflicto aplicada en ese caso sea global o máxima. Es decir, que en efecto abarque las normas de conflicto de ese derecho extranjero. Si, por ejemplo, tenemos un caso de filiación, de capacidad, de un caso en materia de bienes, es muy posible que esa remisión sea global o máxima. Pero si tenemos un asunto como de contratos o un asunto de forma de los actos, esa remisión en el caso de los contratos es totalmente claro que es mínima o restringida, pero en el caso de la forma de los actos puede depender del resultado concreto del asunto. Y lo otro es que normalmente ubiquemos información acerca del derecho extranjero a través de fuentes oficiales o al menos confiables. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, aunque con la última reforma de la ley de publicaciones oficiales pareciera que eso va a cambiar, se tienen sitios web de información legislativa en donde hay de alguna forma una certeza de que ese es el derecho vigente. Entonces ustedes podrán ubicar si hay allí alguna norma
o una ley, un capítulo del Código Civil o otro tipo de instrumentos que abarque las normas de conflicto o las normas de derecho internacional privado. Entonces allí, si ya ustedes parten de que esa remisión de la ley de venezolana es global o máxima, ustedes ya entonces vayan a las normas de conflicto de ese derecho para verificar si la remisión hecha se confirma, si devuelve a los venezolanos, si remite a un tercer estado, en donde ustedes entonces tendrán que seguir ese orden hasta llegar a la respuesta definitiva de cuál caso o cuál derecho aplica, mejor dicho. Pero es muy importante tener eso en cuenta, porque si no, si nos vamos mucho, por ejemplo, a información de doctrina, hay que tener mucho cuidado, porque sobre todo con las carencias que tienen nuestras bibliotecas jurídicas en Venezuela, tenemos muchas publicaciones en ediciones muy viejas que pueden tener información acerca de un derecho X que ya haya cambiado. Entonces, por eso es que creo que el Internet es nuestra mano amiga en esta investigación, pero no cualquier sitio. Es decir, no me confiaría en primer lugar o necesariamente en una fuente como Wikipedia, sino que trataría de buscar alguna fuente oficial de ese derecho, para entonces nosotros tener esa certeza, porque en un caso en la vida real ustedes no van a tener esta misma situación que yo les planteo de tener ya todas las normas ubicadas, no. Eso es una investigación que ustedes van a tener que hacer a los efectos de determinar específicamente el derecho aplicable a la situación. Y si bien en Venezuela, como nosotros hemos dicho, el derecho aplicable, la determinación del derecho aplicable es tarea del juez, ustedes como parte de un juicio y defendiendo a un cliente, les interesa determinar bien ese derecho para establecer correctamente las consecuencias que ese derecho puede comportar en la posición procesal que asume su cliente en ese caso. Por ejemplo, si se trata de que, mira, por ejemplo, siendo una inquisición de paternidad, yo no tengo filiación contigo porque se presenta esta situación según este derecho, o yo sí la tengo porque aplica derecho venezolano y ocurre esto. Eso va a depender de la tarea de la determinación de ese derecho aplicable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con respecto al reenvío? Entendido, profe, gracias. Chévere. Una situación de nuevo, y quiero recalcar esto, lo dije ayer, lo recalco hoy de nuevo. Cuando hablamos de reenvío, hablamos solo de remisión entre leyes de distintos estados. No hablamos nunca en reenvío de derecho internacional privado de remisión de expedientes a través de las fronteras. Porque entonces en la resolución de los casos se comete mucho el error de decir, como en este caso, el derecho, por ejemplo, el derecho español remite al derecho italiano, entonces el juez venezolano tiene que declinar la competencia en el juez italiano y remitirle el expediente para que conozca el caso. Eso es un error, porque aquí ya estamos hablando de una etapa en la que el juez venezolano asumió la jurisdicción y él está resolviendo el tema del derecho aplicable. Ese problema de si el derecho venezolano me remite a otro derecho, ese derecho me devuelve a venezolano o remite a un tercer estado, ocurre en la cabeza del juez, pero no es que se presenta una remisión de expedientes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si ustedes en una evaluación van a tener el planteamiento del caso y las normas extranjeras a utilizar. ¿Por qué? Porque yo no las voy a citar acá completa la Ley de Derecho Internacional Privado, porque es algo que ustedes deben tener, así sea en digital o en físico, disponible para resolver el asunto. Entonces lo que no quiero es que cometan el error que se comete a veces, de que como yo no les digo aquí
cuál es la norma de conflicto de la Ley de Derecho Internacional Privado, vayan y me salten directo a un derecho extranjero sin explicarme cómo llegaron a ese derecho extranjero. Siempre en los casos de reenvío, el Estado A, volviendo a esas situaciones que les planteaba, siempre el Estado A, se trate de reenvío de primer grado, de reenvío de segundo grado, de ulterior grado o circular, en nuestro caso siempre va a ser Venezuela, porque es el juez que está conociendo el asunto de derecho internacional privado. Entonces ustedes me tienen que explicar suficientemente y de forma clara que, por ejemplo, yo estoy aplicando el artículo 16 de la Ley de Derecho Internacional Privado que me remite a este derecho B que tiene esta consecuencia. Pero siempre me tienen que explicar, conforme a la Ley de Derecho Internacional Privado, cuál es la remisión que se hace desde Venezuela como Estado A. De nuevo, y antes de pasar a cuestión incidental, ¿alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? Ok, creo que todo en orden. Como tercera, antes de pasar a la cuestión incidental, este era el caso que les iba a hablar. El año pasado, y disculpo, no fue en diciembre, fue en octubre, se emitió una sentencia de la Sala Constitucional, es la sentencia número 533 del 28 de octubre de 2021, caso Daniela María Viloria, en donde la Sala Constitucional decidió una solicitud de revisión constitucional relativa a un procedimiento de divorcio por desafecto o por incompatibilidad de caracteres, que es como también se le conoce en Venezuela, que había sido incoada por el esposo de la relación ante los tribunales venezolanos, encontrándose ese esposo de nacionalidad venezolana, al igual que la esposa. Estaba ese solicitante domiciliado en Suiza. Entonces, la Sala Constitucional, en la revisión de esa solicitud de Daniela María Viloria, se fue a revisar dos temas: el tema del derecho de la jurisdicción y el tema del derecho aplicable. El de la jurisdicción no nos interesa ahorita mucho, pues ya nosotros hemos visto suficientemente ese tema, pero sí nos interesa acá la revisión, el tema del derecho aplicable, porque allí la Sala Constitucional hizo de una forma bastante coherente y aplicando correctamente las distintas normas un tránsito para un caso que a final de cuentas fue un supuesto de reenvío de primer grado. ¿Por qué? Porque el artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos indica que el derecho aplicable al divorcio y a la separación de cuerpos es el derecho del domicilio del cónyuge demandante. A pesar de que la sala no explicó eso en este caso, cuando nos habla el artículo 23 de cónyuge demandante, se entiende en principio que se trata de una solicitud de divorcio contenciosa. Pero el divorcio por desafecto, según lo que han indicado las distintas sentencias de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil, no es un divorcio contencioso, sino un divorcio no contencioso que se lleva por el curso de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Entonces aquí, en puridad de términos, se tenía que hacer una aplicación analógica de ese artículo 23 para no entenderlo como demandante, sino como solicitante, que es como se entiende realmente a la persona que inicia ese divorcio por desafecto. Pero, a final de cuentas, llegaríamos al derecho suizo. Y aplicándose el derecho suizo que era vigente para la fecha de la solicitud, que es el momento relevante tanto para la jurisdicción como para el derecho aplicable, se evidenciaba que la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza
ordenaba la aplicación del derecho de la nacionalidad del cónyuge solicitante a los efectos al asunto del divorcio. Es decir, que devolvía la competencia normativa al derecho venezolano. Y entonces, partiendo de los artículos 2 y 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, lo que hizo la Sala Constitucional fue establecer que, en efecto, aquí se verificaba un supuesto de reenvío de primer grado, porque del nuevo Estado A, que es Venezuela, remitía a Estado B, que es Suiza, el cual devolvía a Estado A, Venezuela. Entonces se determinó, a final de cuentas, que el derecho aplicable era el derecho venezolano. Lo tal vez anecdótico e irónico del asunto es que, si bien la Sala Constitucional declaró que no había lugar a la revisión de la sentencia del Tribunal de Municipios por razones básicamente procesales, se inmiscuyó, por así decirlo, en la solución de estos problemas de jurisdicción y de derecho aplicable, pero al menos hizo allí algunos comentarios interesantes y, en el caso del derecho aplicable, una aplicación coherente de esas normas. Ok, con esto sí terminaríamos la institución del reenvío y pasaríamos ahora a la cuestión incidental. En la cuestión incidental, aquí podemos plantearnos una pregunta antes de iniciar, antes de ver este caso de Ponocanamá contra Nadim Tupul. Y es cómo se diferencia en el derecho cuando una cuestión es principal y cuando una cuestión es incidental. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué manera se presenta eso en el derecho? Es decir, nos dice ya el derecho sustantivo que ocurre en esos casos, o es una situación que se presenta en el ámbito de una demanda. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, si yo les digo... Profesor, por ejemplo... Ajá, Cleidor, adelante. No, bueno, que para distinguirlo, yo lo que hago es un ejercicio mental y lo que digo es, bueno, la cuestión principal es sobre la que versa el fondo de la controversia. Y una cuestión incidental es que en el transcurrir del procedimiento, del proceso, se hayan presentado algunas circunstancias que no estaban presentes al inicio de esta. Ok, para eso tal vez nos llevaría más mentalmente hacia el lado de cuestiones previas o excepciones de fondo. A través de las excepciones de fondo puede presentarse realmente también una cuestión incidental. Pero, por ejemplo, imaginemos esta situación. Tenemos un contrato entre unas personas X y Y, el cual está garantizado del lado de Y por una fianza. Ahí les pregunto, ¿cuál es la cuestión principal? ¿Cuál es la cuestión incidental? La cuestión principal sería el contrato y la acción incidental sería la fianza. Ok, ahí partiendo de eso, si nosotros vemos eso en el vacío, la relación principal, por así decirlo, como lo dice Lorena, es el contrato, y la relación subsidiaria o incidental es la fianza. Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un juicio en donde se demanda el cobro de esa fianza y la parte demandada, es decir, el garante, el fiador, opone como excepción la nulidad de la relación principal, y nosotros vemos que el asunto se voltea la tortilla, por así decirlo, porque entonces el asunto principal viene a ser lo relativo al cobro de esa garantía, mientras que lo subsidiario o incidental pasa a ser
asunto de la relación principal. Por eso es que vemos que realmente no tenemos una respuesta en el vacío en el derecho de que una cuestión sea incidental o no, sino que eso se presenta propiamente dicho en el ámbito de un proceso judicial. La profesora Tatiana Meckel, cuando explica este tema de la cuestión incidental, indica que ninguna cuestión de derecho es intrínsecamente principal o incidental, sino que adopta una u otra cualidad en el campo de un juicio. Porque tal vez en el caso del contrato y de la fianza se presenta una relación de principal a subsidiario. Pero si, por ejemplo, se trata de las instituciones de la sucesión y de la filiación, pareciera mentalmente en una primera instancia que ambas son cuestiones principales. Pero si yo les digo que en una cuestión en un procedimiento de partición de herencia se está oponiendo como excepción que el demandante X de esa partición de herencia no tiene cualidad de heredero porque la filiación no se constituyó debidamente, por ejemplo, porque era adoptado y no se cumplieron con los requisitos. Allí entonces tenemos que la cuestión principal es la sucesión y la cuestión incidental es el asunto de la filiación. Por eso es que vemos que un mismo asunto puede ser en un juicio una cuestión principal y en otro una cuestión incidental. Pero aquí el entendido es que no solo surge la cuestión incidental en el ámbito procesal, porque si no estaríamos nosotros simplemente estudiando algo que ya ustedes ven en los distintos derechos civiles, en el derecho mercantil y en el derecho procesal, sino que también se nos presenta el problema de cuál es el derecho aplicable a esa situación incidental. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en el ámbito del derecho internacional privado, existe cuestión incidental cuando, para dar respuesta a una relación internacional regulada por una norma de conflicto, es necesario resolver otra que tiene su propia norma de conflicto y que opera como presupuesto de la cuestión principal. Aquí podemos poner un ejemplo. Una cuestión principal puede estar marcada por un divorcio. El mismo se interpone entre nuestros tribunales y el juez venezolano debe resolver el fondo del asunto partiendo del artículo 23 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que ya todos conocemos. Entonces, aplicando esa norma, vemos que el cónyuge demandante se encuentra domiciliado en Madrid, España, por lo que el juez venezolano aplicaría derecho extranjero. Pero entonces la parte demandada en este caso alega la improcedencia del divorcio debido a que el matrimonio nunca fue válido. Es decir, alega la nulidad del matrimonio. Entonces vemos que allí se presenta una cuestión principal, divorcio, y una cuestión incidental que es validez del matrimonio. Que si nosotros vemos el asunto dentro del ámbito de la Ley de Derecho Internacional Privado, cada uno de estos asuntos tiene una norma de conflicto distinta, porque la validez del matrimonio se regula por el artículo 21 y el divorcio se regula por el artículo 23. Entonces allí se nos presenta ese problema de cómo se soluciona ese asunto. Ahora, esta institución de la cuestión incidental se comenzó a estudiar en el ámbito del derecho internacional privado a través del caso Pono-Canamal contra Nedim Putul. Aquí se trataba de... esto es un caso que de hecho deriva también de la Corte de Casación francesa, que fue decidido en abril de 1931. ¿Y qué ocurría en este caso? Que un súbdito inglés nacido en la India, quien era propietario de unos bienes inmuebles en la Conchinchina, que en ese entonces era territorio francés y que hoy forma parte de Vietnam,
al momento de formular su testamento, excluyó un hijo adoptivo de un hijo premuerto. Esa adopción había sido hecha de conformidad con el derecho hindú, teniendo el causante para el momento de la adopción hijos legítimos. Entonces, ese problema fue llevado a las cortes francesas por la madre del hijo excluido, quien alegaba la nulidad del testamento, mientras que los otros herederos, en defensa del testamento y de su validez, alegaron la nulidad de la adopción. Entonces, ¿qué ocurrió a nivel de la decisión de la Corte de Casación francesa? Que ésta estableció que, de conformidad con el ordenamiento jurídico francés, las sucesiones inmobiliarias se rigen por el derecho del lugar de situación de los bienes, por lo que en este caso el derecho aplicable sería el francés. Ahora, para el asunto de la adopción, la Corte simplemente la declaró nula, basándose en una norma francesa que establecía la prohibición de adoptar para aquellas personas que tuviesen una descendencia legítima, es decir, que teniendo hijos legítimos no podían, les estaba prohibido, adoptar. Entonces, si bien se evidencia que en la cuestión principal sí se aplicó una norma de conflicto, en la cuestión incidental se aplicó realmente una norma de aplicación inmediata o necesaria, valga la redundancia. Entonces, aquí propiamente, según los presupuestos que nosotros vamos a ver en unos momentos, no se presentó una situación de cuestión incidental, sino que se presentó para algunos autores una cuestión de calificación y para otros una de adaptación. Pero la doctrina alemana especialmente tomó cuenta de este asunto para establecer que se puede presentar en el ámbito del derecho internacional privado una institución distinta al de la calificación y al de la adaptación, que reside en precisar si la cuestión incidental en los casos de derecho internacional privado debe resolverse a través del derecho del foro, es decir, el derecho venezolano, o a través del derecho del país al que refiere la norma de conflicto. Esta teoría de la cuestión incidental ha sido, o fue en su momento, porque todos han fallecido, desarrollada especialmente por tres autores, por Georg Melchior, Martin Wolf y Wilhelm Wengler. Tres autores alemanes muy importantes en el ámbito del derecho internacional privado y que cada uno fue aportando su grano en la construcción de la teoría de esta cuestión incidental. Eso nos lleva a los presupuestos de existencia de la cuestión incidental, en donde tenemos en primer lugar una cuestión principal, la cual debe estar gobernada por un derecho extranjero. Entonces, en primer lugar vemos que la cuestión principal debe estar por referencia de la norma de conflicto venezolana regida por un derecho extranjero. De lo contrario, no se presentaría el problema de que el juez aplica solo las normas de conflicto de su foro, que es el principio general. Porque si la cuestión principal está regida por el derecho venezolano, se entiende que se aplicará el derecho venezolano para cuestión principal y cuestión incidental. Allí no se presenta ningún problema. La cuestión incidental debe ser capaz de tener una norma de conflicto propia. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuestión incidental debe ser independiente en el sistema de derecho internacional privado del foro y tener su propia norma de conflicto. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos planteado anteriormente, el divorcio y la validez del matrimonio tienen normas de conflicto distintas.
la sucesión y la filiación tienen normas de conflicto distintas. Por ejemplo, también se puede presentar que el contrato y la capacidad, que por ejemplo se demanda la nulidad del contrato, se oponga como excepción la nulidad del contrato por incapacidad de alguno de los contratantes, también tienen normas de conflicto distintas. A eso es lo que se refiere este presupuesto. Y en tercer lugar tenemos como presupuesto que las normas de conflicto del foro y las normas de conflicto del derecho que rige la cuestión principal deben llevar a resultados materiales distintos. De nuevo, la norma de conflicto del foro y aquella presente en el derecho que rige la cuestión principal deben llevar a resultados materiales distintos. Esto lo podemos entender, estos presupuestos lo podemos entender más con un ejemplo. Podemos tener, por ejemplo, el caso de una sucesión de una persona que falleció con domicilio en los Estados Unidos, en donde la partición de esa herencia es demandada por la cónyuge sobreviviente contra los hijos de ese causante para liquidar y dividir los bienes de esa herencia. Puede ser entonces que esos hijos de ese causante opongan como excepción a esa demanda la nulidad del matrimonio y que por ende la demandante no tiene vocación hereditaria en la masa de bienes que dejó ese causante. Allí entonces que se presenta que para poder liquidar y dividir o partir esa herencia se tiene que resolver primero el tema de la nulidad del matrimonio. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta con la cuestión incidental? Es cuál es la norma de conflicto que yo tengo que aplicar. Si la norma de conflicto venezolana o mejor dicho, la norma de conflicto venezolana presenta la Ley de Derecho Internacional Privado aplicable a la validez del matrimonio, o la norma de conflicto aplicable a la validez del matrimonio que se encuentra dentro del derecho de los Estados Unidos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué derecho de los Estados Unidos? Porque es el derecho que regula la cuestión principal. Ese es el problema que se nos presenta aquí con esta institución, que no le queda claro al juez cuál es la norma de conflicto que él tiene que aplicar para estos supuestos. Pero obviamente el problema no solo se reduce a cuál es la norma de conflicto que tengo que aplicar, sino que esas normas de conflicto tienen que llevar a resultados distintos. Por ejemplo, que una lleva al resultado de que se aplique, que se concluya en la validez del matrimonio, mientras que otra norma de conflicto derive en la declaratoria de nulidad de ese matrimonio. Ya creo que hoy no nos va a dar tiempo, pero en la semana que viene nosotros vamos a ver que la solución final de este problema depende de básicamente el resultado de la justicia material del caso concreto y de lo que sea más equitativo en la cabeza del juez. Aquí hay distintas teorías, la cual la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano no asume ninguna, sino que le deja abierta la puerta al juez. Ustedes tal vez, hasta lo que hemos visto ahorita, podrán creer que esto es simplemente una cuestión teórica, una construcción propia del derecho internacional privado, algo enrevesado que no se va a presentar en la práctica. Pero eso no es del todo cierto. Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto aquí un caso que es el caso de la sucesión de Cisneros, en donde se iniciaron varios procedimientos en el ámbito sucesoral, en uno de los cuales se opuso como excepción
el hecho de que no se había reconocido en Venezuela una serie de decisiones en materia de adopción, lo que implicaba que esas personas no tenían vocación hereditaria para heredar, para heredar o vocación hereditaria, mejor dicho. Entonces allí en ese caso, si lo vemos al menos en un punto de vista preliminar, hay una cuestión incidental latente, porque esa validez de esa adopción puede tener impacto en que esas personas puedan heredar efectivamente o no de los bienes de Cisneros. Entonces allí tenemos una situación que puede llegar a ser el primer asunto de cuestión incidental que se decida ante los tribunales venezolanos, si es que se llega a una decisión de fondo por los tribunales. Pero allí tenemos una situación en donde se puede presentar esta cuestión que estamos viendo con esta institución general. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de lo visto el día de hoy? Por ahora, claro, profesor, muchas gracias. Chévere. Igual con esta cuestión incidental nos queda ver cuáles son las teorías que aplican, que es lo que ustedes pueden irse revisando preliminarmente en los materiales. Igual allí vamos a ver, como en el caso del reenvío, un caso práctico para que vean cómo se resuelve el asunto en la práctica. Pero entonces, si no hay alguna otra pregunta o algo que no haya quedado claro, nos vemos entonces la semana que viene y feliz fin de semana a todos. Gracias, profesor.